Bueno, pues buenos días. El día de hoy damos continuación a nuestras clases virtuales. Como recordarán, antes de las vacaciones de Semana Santa iniciamos con la lección 23, pendiente de una recta. Y anteriormente habíamos hablado acerca de la lección 22, que era sobre los sólidos en revolución, en el cual veíamos cómo formábamos cilindros, esferas, y conos, todos esos cuerpos geométricos a partir de figuras geométricas en dos dimensiones al ser giradas sobre su propio eje. Bueno, ese tema lo voy a dejar como visto. Vamos ahora a hacer repaso acerca de la lección 23. Vean, la lección 23 es acerca de la pendiente de una recta. En este tema, el aprendizaje esperado es analizar las relaciones entre el valor de la pendiente de una recta, que es lo que vamos a aprender aquí, con el valor del ángulo que se forma con el eje de las X y el cociente del cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Bueno, vamos a ir descubriendo qué es lo que esto significa, es decir, vamos a ir viendo cómo se relacionan esas tres cosas, ¿no? La pendiente, la recta, con el ángulo de inclinación y con la tangente. En su momento lo vamos a ver más a fondo. Bueno, por lo pronto vamos a repasar lo que se ha hecho hasta el momento. En primer lugar, lo que les pedí hacer, fue escribir el título, ¿no?, de la lección 23. Después, apuntar los siguientes conceptos. Es muy importante que ustedes, cuando vean los conceptos que yo les pida escribir en sus cuadernos, que los entiendan bien, que los analicen y que vean cuál es su aplicación. Es decir, no espero que ustedes nada más los apunten así como una cosa irrelevante o bien nada más por cumplir. Espero que realmente lean lo que dice cada concepto que ustedes escriben, cada actividad que ustedes hacen. Bueno, vamos a empezar aquí por el ángulo de inclinación. Vean, dice, es el ángulo que la recta forma con el eje de las abscisas u otra línea horizontal. Es decir, cuando nosotros tenemos una línea recta en el plano cartesiano, como esta que está aquí, vean, la línea recta verde, esta línea genera un ángulo con respecto al eje de las X o cualquier cualquier línea horizontal paralela a este eje. Vean entonces aquí esta línea que es azul es paralela al eje de las abscisas o eje de las X, y el ángulo en el sentido opuesto a las manecillas del reloj es el ángulo de inclinación. Es decir, desde aquí hasta acá, donde empieza la recta, ese es el ángulo de inclinación. En este caso, vean, mide 38.66 grados. Entonces, el ángulo de inclinación de la recta, pues es precisamente el ángulo que se forma desde el eje X, así, hasta la línea recta. Entonces, si yo comparo este ángulo con respecto a esta línea, con respecto a esta línea horizontal, va a ser el mismo siempre. Después veremos más a fondo esto. Bueno, ahora, el siguiente concepto que está aquí es de mucha importancia, ¿no? Los tres están muy relacionados, pero bueno, que es, vamos a decir, el tema central, dice ecuación del tipo Y igual a mx más b. Bueno, antes de leer el concepto, les quiero recordar que durante el primer trimestre, e incluso en el segundo, estuvimos graficando funciones, tanto lineales como cuadráticas, a partir de una tabla. Recordarán que tomamos valores para X y para Y en una tabla, ¿sí? En la tabla X, nosotros poníamos valores arbitrarios. ¿Por qué? Porque la variable X es una variable independiente. En cambio, la variable Y es dependiente del valor de X. Es decir, si nosotros teníamos, por ejemplo, Y es igual a 3X más 2, dábamos valores a la X arbitrariamente y la Y dependía del valor que la X tiene en cada caso. Con estos valores era posible graficar una línea recta.
Si no recuerdan todos estos conceptos, los invito a que revisen sus cuadernos en donde tendrán estas actividades en el primer trimestre. Bueno, en esta ocasión, con esta nueva lección, la lección 23, vamos a aprender a hacer gráficas de funciones lineales con otro método que no es el mismo de la tabla de x contra y. Entonces, para eso es necesario entender muy bien el concepto de ecuación del tipo y igual a mx más b. Esta ecuación va a ser, vamos a decir, el parteaguas, o bien es la introducción pues a las funciones lineales. Vamos entonces a leer el concepto. Dice, es la ecuación general de una línea recta. Bueno, en geometría analítica en la prepa ustedes van a encontrar una ecuación general diferente. Eso no importa. Vamos a concentrarnos en lo que sigue después en este concepto. Dice, en ella b, o sea, esta letra, que en realidad es un número pues, pero es una forma de representarlo algebraicamente, la b es la ordenada al origen y la m es la pendiente de la recta. ¿Ok? Ahorita vamos a hacer unos ejemplos en donde ustedes van a entender mejor todos estas palabras o estos conceptos que son los para ustedes, ¿no? Bueno, vamos a continuar. Lo siguiente, pendiente. En la ecuación del tipo y es igual a ax más b, está dada por a. Lo voy a volver a leer. En la ecuación del tipo y es igual a ax más b, está dada por a. Esto significa que si nosotros tenemos una ecuación que dice, por ejemplo, y es igual a 8x más 10, la pendiente es 8, porque es el valor que está junto a x. Si tuviéramos una ecuación que se llama y es igual a 3x más 2, la pendiente es 3. Es decir, siempre el valor numérico que acompaña a x en una ecuación de esta forma o de esta que es realmente la misma, el valor que acompaña a la x es el valor de la pendiente de esa recta. Entonces, la pendiente, ¿cuál es su función? Bueno, indica qué tan inclinada está la recta respecto al eje de las abscisas. Vean aquí. Cuanto menor es la medida de la pendiente, menor es la medida del ángulo de inclinación de la recta respecto al eje x. Y viceversa. Cuanto mayor es la pendiente, mayor es la medida del ángulo de inclinación de una recta respecto al eje x. Por ejemplo, si yo tengo una ecuación que se llama y es igual a 3/4 de x más 1 y otra que se llama y es igual a 9x más 2, naturalmente la pendiente menor es la de 3/4, por lo tanto su ángulo de inclinación va a ser menor. En cambio, cuando yo tengo el de 9x, en ese caso la pendiente es demasiado grande y eso significa también que su ángulo de inclinación, acá, recuérdenlo, es mucho mayor. Entonces, en resumen, es importante que ustedes entiendan que el valor que acompaña a x en las ecuaciones de esta forma, es decir, la m, es el valor de la pendiente y cuanto mayor sea, mayor es el ángulo. Bueno, vamos a ver qué es lo que sigue. Dice, realiza la siguiente actividad en el cuaderno, ¿no? Esta actividad fue del 25 de marzo. Vamos a ver qué es lo que dice. Dice, en el siguiente plano se han trazado dos rectas asociadas a ecuaciones del tipo y es igual a mx más b. ¿Sí? Identifiquen qué recta corresponde a la ecuación. Vean aquí, y es igual a 2x más 1, igual a la ecuación y es igual a x más 2. Justifiquen su respuesta. Bueno, ahora sí vamos a entender cómo se grafican estas ecuaciones sin necesidad de tener
una tabla, como lo hacíamos anteriormente. En primer lugar voy a empezar por esta ecuación. Vean aquí. Y es igual a 2x más 1. ¿Ok? Y es igual a 2x más 1. Esta ecuación me está indicando que es una línea recta. ¿Por qué es una línea recta? Bueno, porque la x está elevado a la 1. Es decir, es una x lineal. Ustedes ya conocen el término lineal. Entonces, cuando una ecuación es lineal o una función es lineal, su gráfica es una línea recta. Ahora, vean aquí. Esta ecuación tiene la forma de aquí, ¿no? Donde m está representada por el 2, donde b está representada por el 1. ¿De acuerdo? Ahora, anteriormente habíamos leído que b es la ordenada al origen. Eso significa que es el valor de eje y está cortado por la recta. Por lo tanto, voy a poner un punto en y es igual a 0,1. ¿Dónde es ese valor? Es aquí. ¿Ok? En este punto, a esto le llamamos ordenada al origen, porque es donde choca la recta con el eje de las y. ¿De acuerdo? A esto le llamamos ordenada al origen o letra B. Ahora, como yo ya sé dónde corta con el eje de las y mi línea recta, puedo trazar otro punto a partir de la pendiente. La pendiente es la que me manda y es la que me dice hacia dónde voy a ir. La pendiente me está diciendo que yo voy a avanzar 2 espacios en y. Y bueno, imaginemos que esto es una fracción. Acuérdense que todo número entero, para ser transformado a fracción, se le pone un 1 abajo. Entonces, si yo tengo 2x, es lo mismo que decir 2 sobre 1. Entonces, la pendiente me está diciendo que yo me voy a mover 2 en y 1 en x. Lo vuelvo a decir. En la pendiente, el valor del numerador son los desplazamientos en y el denominador son los desplazamientos en x. Entonces, como yo tengo una ecuación que se llama 2 sobre 1, quiere decir que me voy a mover 2 en y 1 en x. Si tuviera, por ejemplo, 3 cuartos, sería 3 en y, 4 en x. Entonces, ¿cómo se interpreta esto? Recuerden que yo estaba en este punto, en la B. Ahora, como yo me tengo que mover 2 en y, voy a hacer esto, vean. 1, 2 y 1 en x, 1. Y llego a este punto. Entonces, como yo ya llegué a este punto, puedo volver a hacer lo mismo. 2 en y, 1, 2 y 1 en x. Y llego a este punto. Sigo haciendo lo mismo. 2 en y, 1, 2, 1 en x. Sigo haciendo lo mismo. 2 en y, 1 en x. Uno todos los puntos y de esa manera genero mi recta, mi función lineal. Voy a hacer el ejemplo de la otra ecuación. Vean acá. Y es igual a x más 2. ¿Cuál es la pendiente de esta recta? La pendiente es el valor que está junto a x. En este caso, como no hay ningún número, estamos sobreentendiendo que es 1. Y al mismo tiempo ese 1 lo vamos a decirlo así, interpretar como 1 sobre 1. Y la ordenada al origen, en este caso, o sea la B, es 2. Entonces, como yo ya sé dónde va a cortar mi línea recta al eje de las y, aquí voy a trazar un punto. Aquí trazo un punto. A partir de este punto me voy a mover 1 en x, perdón, 1 en y 1 en x. ¿Sí? Entonces, a partir de aquí me muevo uno hacia arriba, uno a la derecha. Y llego al punto siguiente. Vuelvo a hacer lo mismo. Uno arriba, uno a la derecha y trazo un punto. Uno arriba, uno a la derecha y coloco otro punto.
uno arriba, uno a la derecha y coloco otro punto. ¿Por qué hago esto? Bueno, porque la pendiente me está diciendo que es 1 en X, perdón, 1 en Y, 1 en X, 1 en Y, 1 en X. Recuerden que aquí hay un 1 sobre 1. 1 sobre 1 es 1 y 1 por X es X, se sobreentiende. Bueno, con todos estos puntos ya genero yo, ¿verdad?, la línea recta. Entonces ya pudimos identificar cuál es cuál. Es decir, esta línea de aquí corresponde a esta ecuación y la que es roja corresponde a esta ecuación. Bueno, vamos a ver las preguntas. Dice, ¿en qué recta la pendiente es mayor? Recuerden que la pendiente es el número que está junto a X. Entonces vemos acá 2X y aquí es una X. Por lo tanto, la que tiene mayor pendiente es esta de aquí, que habíamos dicho es la azul. Entonces, aquí le vamos a decir, es la línea azul. Y luego nos preguntan en qué línea la medida del ángulo de inclinación es menor. Recuerden que el ángulo de inclinación depende de la pendiente. Por lo tanto, decir cuál es el ángulo de inclinación menor es lo mismo que preguntar cuál de las dos tiene una pendiente menor. Entonces, ¿cuál de las dos tiene una pendiente menor? Obviamente esta de aquí, que es la línea roja. Entonces vamos a poner aquí en la roja. Bueno, después nos preguntan, ¿cuál es el valor de la pendiente de la recta asociada a la ecuación y es igual a x más 2? ¿Cuál es la pendiente? Es el valor que acompaña a x, es decir, 1. Entonces la respuesta es 1. Ahora nos están pidiendo trazar en el plano este de aquí, ¿sí?, una recta asociada a una ecuación del tipo y es igual a ax más b, cuya medida del ángulo de inclinación mida alfa. Si se sabe que la medida de su pendiente es menor que 1, ¿cuál es la ecuación de la recta trazada? Bueno, en este caso, lo que vamos a hacer, voy a grabar otro video en el que yo voy a hacer todas las gráficas. Lo voy a también adjuntar en un programa que se llama GeoGebra. Ustedes lo pueden usar en internet e igualmente lo pueden descargar. Les voy a poner el link para que lo puedan descargar. Mañana voy a hacer unos ejemplos de cómo se grafica y después van a poder realizar las demás actividades. Bueno, vamos a seguir con estas actividades. Vean, analicen la gráfica, hagan lo que se solicita y justifiquen su respuesta. Observamos aquí una gráfica. Entonces nos están preguntando cuál es la coordenada, perdón, cuál es la coordenada del punto en el que la recta de la ecuación y igual a 0.8x más 1 interseca con el eje de las ordenadas. Este es las ordenadas. En realidad no ocupamos ver la gráfica para responder esta pregunta. La ecuación por sí misma nos está diciendo la respuesta. Es decir, este valor, que está aquí, el de la b que les decíamos, nos indica precisamente eso que nos están preguntando. El valor de la b indica el punto en el cual interseca al eje de las ordenadas. Por lo tanto, la respuesta es 0,1. Si este valor hubiera sido 9, por ejemplo, la respuesta hubiera sido 0,9. Si este valor hubiera sido menos 5, la respuesta hubiera sido 0,-5. Ahora, tracen una recta paralela al eje de las abscisas que pase por el punto. Tarara, tarara. No lo voy a hacer por cuestiones de tiempo, el video ya es un poco extenso. Pero bueno, ustedes vi que ya lo hicieron en sus cuadernos, entonces vamos a responder las preguntas, ¿no? En primer lugar dice, ¿qué figura se formó? La figura que se forma es un triángulo rectángulo. Y luego nos pregunta qué características tiene la figura construida. La respuesta, vamos a poner ahí, es que pues realmente lo que sucede es que dos de sus lados son paralelos al eje Y. O sea, con las líneas rectas que ustedes generaron, se hicieron paralelas al eje Y. Después nos preguntan
En el inciso C, identifiquen el ángulo BAC y llámenlo ángulo alfa. Nos preguntan cuál es la medida. Bueno, la medida de este ángulo, si ustedes lo miden con el transportador, es de 38.6 grados. Esa es la respuesta. Después, en el inciso D, nos dicen identifiquen el cateto opuesto. Aquí es lo importante, vean, esto es muy importante. Identifiquen el cateto opuesto, ¿sí?, adyacente e hipotenusa del triángulo ABC con respecto al ángulo alfa. Es decir, ustedes van a checar cuál es el cateto opuesto y el adyacente del ángulo alfa y van a determinar, o bueno, más bien ya determinaron cuál es el cociente, es decir, la división de BC entre CA. Aquí la respuesta era 0.8. Después dice, de acuerdo con el ángulo alfa, el cociente BC sobre CA es equivalente al cociente CO entre CA, donde CO es la medida del cateto opuesto al ángulo alfa y CA es el cateto adyacente al mismo ángulo. Entonces pregunta, ¿por qué? Entonces aquí la respuesta es que sí, porque las medidas pues son iguales. Eso es lo que van a poner. Sí, porque las medidas son iguales. En el inciso E dice, ¿cómo es el cociente obtenido en comparación con la medida de la pendiente de la recta asociada a la ecuación y es igual a 0.8x más 1? Bueno, aquí vamos a poner también lo mismo, igual, ¿no? Es igual. Luego, inciso F, tracen una recta paralela a BC que pase por el punto 7,0. Llámenla R3 a los puntos de intersección de R3 con R1 y la recta de la ecuación llámenlos C' y B' respectivamente. Ahora nos preguntan qué figura se formó. Bueno, realmente también se forma un triángulo rectángulo. Y luego, ¿cómo es la figura formada con respecto al triángulo rectángulo ACB? Es un triángulo semejante. Entonces eso vamos a poner ahí, es semejante. Y luego nos preguntan, ¿cuál es el valor del cociente entre B', C' y C'A? Es 0.8 también, ¿no? Y luego nos preguntan, ¿cómo es el cociente anterior en comparación con el cociente BC sobre CA y la pendiente de la recta y igual a 0.8x más 1? Entonces aquí vamos a decir iguales. También pues no, sigue siendo el mismo. Luego nos están pidiendo, bueno, más bien nos están sugiriendo una situación hipotética. Dice, si se trazan segmentos paralelos a BC cada vez más cerca al eje de las ordenadas, es decir, cada vez más cerquita del eje Y, se construyen triángulos semejantes a ABC. Sí, esto sucede porque los ángulos vienen siendo el mismo, pues son ángulos iguales. Se generan triángulos que tienen ángulos iguales y ustedes ya saben que cuando tienen ángulos iguales en dos triángulos significa que estos triángulos son semejantes. Por lo tanto, vamos a poner ahí sí, porque los ángulos que tienen los triángulos formados son iguales. Y luego nos preguntan esto que viene aquí, dice, ¿cómo serían los cocientes, de CO respecto a CA de los triángulos semejantes al compararlos? Bueno, la respuesta es iguales. Iguales, pues, porque son semejantes. Esa es la respuesta. Iguales porque son semejantes. ¿Sí? Los cocientes vienen siendo los mismos. Sí, porque son semejantes y por lo tanto sus ángulos, ¿verdad? Sus ángulos son iguales. Entonces, sus ángulos al ser iguales, vamos a decir, obligan a que los lados sean proporcionales. Entonces, cuando los lados son proporcionales, significa que los triángulos entonces son semejantes. Bueno, esta es una introducción nada más acerca de lo que estamos viendo aquí.
sobre la pendiente de una recta. La próxima clase, es decir mañana, voy a hacer otro video en GeoGebra en donde les voy a explicar más a fondo todo lo que había mencionado en esta parte, ¿no? De cómo graficar estas funciones. No se estresen mucho, no se estresen. Ahorita lo que estamos haciendo es nada más repasar lo que ya vieron ustedes. Mañana hay nuevo contenido, pues, y que les va a ayudar a responder las actividades subsecuentes. Entonces, cualquier duda me avisan por este medio o por WhatsApp, personalmente, como gusten. Si no les quedó claro alguna cosa, me lo hacen saber. Entonces, nos seguiremos reportando el día de mañana.